Raúl Tello, asambleísta por Pastaza e integrante del BADI, del Bloque de Acción Democrática Independiente. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a los televidentes y permítame también hacer un saludo a la provincia de Pastaza que está celebrando las fiestas de provincialización. Felicidades por esas fiestas también. Ustedes desde BADI, ¿cómo están viendo las reacciones en la asamblea por el proyecto urgente? PSC, correístas, ayer nuevamente mostraron su oposición al proyecto, creo, apoyando los puntos que creen que son favorables, los van a defender, al igual que país. ¿Y ustedes? Nosotros aún no hemos tomado una decisión de bloque. Sin embargo, existen algunas posiciones de carácter individual, yo defiendo la mía, y que tiene que ver con cuestionamientos absolutamente claros a este proyecto de ley que en conjunto ha sido denominado como proyecto de ley de crecimiento económico, y que si hacemos un análisis de lo que está proponiendo el gobierno, de ninguna manera significa crecimiento económico, o habría que tomar una definición también al respecto de que el crecimiento económico ¿para quién? ¿Para los pequeños grupos de siempre o para el conjunto del pueblo ecuatoriano? Y obviamente si tomamos un análisis del proyecto de ley, lo que podemos mirar es que nuevamente ocurre lo que se ha dado ya históricamente en nuestro país, que los proyectos de ley en materia económica generalmente benefician a los pequeños grupos de poder económico del país. Cuando usted habla de una afectación mínima a los grandes grupos de poder, ¿qué es lo que proponen? Escuchábamos la propuesta de Pablo Dávalos, por ejemplo, con la CONAIE, es decir, que los grandes contribuyentes paguen un 1%, paguen más en relación a la renta, no sobre la facturación. ¿Qué plantean ustedes o qué es lo que critican en el proyecto en esa línea? Mire, el gobierno ha propuesto una tabla de contribución para quienes tienen ingresos por encima del $1.000.000. El SDI ha establecido que los 270 grupos de poder económico de nuestro país tienen ingresos por alrededor de $68.000 millones, lo que significa que de cada $100 que ingresan al país, alrededor de $65 le corresponden a esos 270 grupos de poder económico. En tal sentido, yo considero de que efectivamente la contribución que está planteando el gobierno y que es de alrededor del 0,26% es mínima, porque en definitiva no pasa de ser alrededor de 177 millones anuales. Pero a su juicio, ¿cómo se la debería plantear entonces? Pablo Dávalos decía, a ver, ¿cómo hay ahora que ciertas empresas pagan el 1 o 2, con las justas llegan al 2 o al 3%, hay otras que pagan más, pero a su juicio entonces, ¿cómo debería ser la propuesta? Sí, el planteamiento es de que esos grupos de poder paguen el 2%. Con ello lograríamos no los 532 millones que se propone el gobierno en los 3 años, sino estaríamos logrando alrededor de 1.360 millones de dólares, es decir, muy por encima de lo que el propio gobierno se establece como objetivo. Pero además de ello, mire, esa afectación a los 270 grupos de poder no tiene un impacto en el grueso de la población ecuatoriana, especialmente en los más pobres, y se recauda montos muy superiores a lo que se establece con otras medidas económicas, como por ejemplo el tema de elevar los tributos al consumo de telefonía celular, que son montos menores pero que afectan directamente al conjunto de la población. Ahora, pero por un lado está una contribución que plantean para los grandes contribuyentes. Del otro lado, escuchábamos la propuesta también, un impuesto al patrimonio. Hablan de una política de redistribución, pero ¿de dónde se redistribuye? Porque si vamos a hablar también de aquellos modelos que le dan más poder al Estado con el argumento de redistribuir y corregir, cuidado, y lo que pasa es que se corrige la vida de los políticos corruptos en economías como las nuestras, de los que llegan al Estado para robar, porque esa también ha sido la historia de este país. Entonces cabe compararse con economías desarrolladas, lo que sí funciona en Europa, por ejemplo, con lo que en la práctica ha pasado en nuestro país. Mire, aquí dos cuestiones absolutamente fundamentales que corresponde analizar. Primero, de que este gobierno, y obviamente desde la Asamblea Nacional, se eliminó la famosa ley de plusvalía, pero el gobierno lo vuelve a proponer en este proyecto de ley.
Es decir, ahí existe una contradicción en el gobierno. Cuando por un lado en su momento se cuestionaba la ley de plusvalía y el día de hoy se lo vuelve a proponer desde luego desde otro punto de vista. Al igual que se lo hace también con el impuesto a la circulación vehicular que se lo derogó el año pasado. Es decir, se cuestiona, pero luego se vuelve a hacer absolutamente lo mismo. Por otra parte, en lo que usted ha señalado al respecto de todo lo que significa la corrupción en este país, este proyecto de ley contiene algo absolutamente grave. Se le quiere convertir de manera solapada al Ecuador en un paraíso fiscal, cuando se está posibilitando de que regresen los capitales que no han sido declarados en nuestro país, que han evadido el pago de impuestos y que regresen con un pago de alrededor de entre el 1 al 8%, cuando esos recursos que pueden ser fruto de lavado de activos, que pueden ser fruto de la corrupción, se está planteando en este proyecto de ley que pueden regresar al país inclusive sin ninguna posibilidad de que se realice una investigación de sus orígenes. En ese sentido, realmente ahí existen graves contradicciones del gobierno entre lo que dice en la teoría la lucha en contra de la corrupción, de que hay que recuperar los capitales, los recursos mal habidos, frutos de la corrupción, pero cuando en este proyecto de ley se están planteando ese tipo de cuestiones, uno no se entiende ese es otro de los puntos en realidad quiere el gobierno. Es otro de los puntos que se incluye. Otro más, la deducibilidad de los gastos, que también la eliminan para los trabajadores, que los que más ganan. Es correcto partir del concepto solidario, del que más gana, más paga, pero eso ya se aplica hoy, asambleísta, hoy por hoy en el impuesto a la renta, que se paga en función de los ingresos. Pero si le siguen cargando más impuesto, como si fuera un castigo que la productividad o que el trabajo de alguien valga más, y a muchos les avergüenza, ojo, hablar de eso después de años de adoctrinamiento, como si fuera malo aspirar a ser un buen trabajador, a que el mérito sea compensado, a ganar bien, porque es lo que deberíamos esperar para los hijos y para la juventud. ¿Cómo esperan combatir esa famosa fuga de cerebros que luego hablan si le están diciendo a los jóvenes, oiga, aquí no aspire a ganar bien porque es castigado el que mejor gana, cuando lo que tienen que recaudar el gobierno es lo que le roban a los que, o más bien, lo que roban los que no trabajan, los que llegan al sector público para aprovecharse del manejo del Estado, a robar? ¿Qué proponen en el proyecto que están tocando tantos temas sobre esto, por ejemplo? Precisamente ese es el cuestionamiento que se está haciendo al interior de la Asamblea por parte de diferentes legisladores al respecto de que en este proyecto de ley se tocan una serie de situaciones que inclusive llegan a una contradicción. Lo único que se busca, por un lado, es cómo el Estado ecuatoriano recauda recursos para poder superar la brecha fiscal que existe, pero por otro lado también se benefician pequeños grupos y en realidad en lo que se tiene que actuar, que tiene que ver fundamentalmente con la lucha en contra de la corrupción, en cambio existen propuestas que por el contrario terminan beneficiando aquello, como lo que ya mencioné anteriormente. Pero por otra parte, no únicamente se afecta a quienes en determinado momento tienen mayores ingresos, sino que también se quiere afectar a trabajadores que en determinado momento reciben una indemnización como efecto de reparación por despido intempestivo, también se le quiere gravar con un impuesto a la renta, lo que constituye realmente una cuestión absolutamente inconstitucional, porque en este país no puede existir regresión de derechos. Y esas son algunas de las observaciones de Raúl Tello, asambleísta, parte del bloque Evadi, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.